La ética suele confundirse y o mezclarse con la moral. Por eso primero tenemos que saber los conceptos de ética y de moral. Por un lado, la ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto proviene del término griego éticos, que significa carácter. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc., en lo referente a una acción o a una decisión. Cuando alguien aplica una sentencia ética sobre una persona, está realizando un juicio moral, ya que la ética estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral. Como no impone castigos legales, podemos decir que no es coactiva. Esta puede dividirse en diversas ramas, entre las que se destacan la ética normativa, que son las teorías que estudia la axiología moral y la deontología, y la ética aplicada, que se refiere a una parte específica de la realidad, como la bioética y la ética de las profesiones. Por otro lado, moral es una palabra de origen latino, que proviene del término moris, que significa costumbre. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social, que funciona como guía para obrar. O, según otra definición, la moral es la suma total del conocimiento que se adquiere sobre lo más alto y noble, y que una persona respeta en su conducta. Y los actos, a través de los cuales la persona respeta o viola la norma moral, conforman la moralidad subjetiva. La idea de responsabilidad moral aparece con el convencimiento de que el accionar del individuo siempre se realiza con un fin. El término moral también puede utilizarse como sinónimo de la ética, por lo que adquiere sentido como disciplina filosófica. ¿Para qué saber ética? Somos seres racionales que cuestionamos y buscamos incesantemente la verdad. Esta actitud crítica es inherente en la naturaleza humana, es propio de ella. Aquel saber natural, espontáneo, presente en todos los hombres, eso que nos enseñan desde pequeños, que es la moral, es lo básico y absolutamente necesario. Si lo que nos dice la moral fuera un saber claro y distinto del que no se surgirá ninguna duda, entonces desaparecerían los problemas morales, se extinguiría la conflictividad tan característica de la moral. Además, la ética nos ayuda a ser responsables, nos enseña que debemos ser responsables frente a los otros y frente a nosotros mismos. No tenemos que confundir las normas morales con las leyes, no todas las leyes son éticas, es decir, no todas las leyes responden a una fundamentación ética que las legitime. A su vez, no todo lo que puede ser ético es legal. Lo ideal sería que existiera una coincidencia plena entre lo ético y la ley, pero no siempre es así. Por ello es conveniente distinguir entre la legalidad y legitimidad. Aquello que es conforme a la ley es legal, aquello que es conforme a la ética es legítimo. Existen normas legales pero no legítimas, como por ejemplo la esclavitud, que antes era legal pero no era legítima porque no es correcta. Y también existen normas no legales pero legítimas. Por ejemplo, la eutanasia, para personas con enfermedades graves y terminales. En cuanto a la religión, el tema es más complicado, ya que hay varias religiones. Si lo único que nos aporta una religión es una lista de obligaciones sin explicarnos por qué debemos cumplir con ellas, entonces es moral. Pero, si una religión intenta fundamentar racionalmente esas prescripciones, estamos hablando de una reflexión ética. Teorías éticas. La ética como disciplina, como materia de la filosofía, es una sola, pero en ella se encuentran varias teorías éticas. En primer lugar, encontramos a las teorías que dicen que no hay posibilidad de dar respuesta alguna: el escepticismo, el relativismo y el falibilismo. El escepticismo dice que no existe verdad, o si existe, el hombre no está calificado para esa verdad. Dentro de esta podemos encontrar la negación de la vigencia, que quiere decir que una norma está vigente cuando se la respeta, cuando uno actúa según lo que la misma dicta, y la negación de la validez, que quiere decir que una norma es válida cuando uno puede justificarla racionalmente. Relativismo moral. En este tipo de teoría se identifica vigencia y validez, es decir, que se sostiene que válidas son las normas que de hecho están vigentes. Falibilismo moral. Dice que las normas tienen validez provisoria, son válidas por el momento. No hay forma de justificar una norma de manera absoluta y para siempre, sino que se puede explicar por qué la misma debe ser respetada en este momento. Entre las diferentes teorías encontramos a las que dicen que la fundamentación es posible, las deontológicas y teleológicas. Explicaremos la kantiana, que entra en deontológicas. El hombre, a pesar de no conocer el absoluto, tiene una tendencia inevitable a buscar ese conocimiento. Kant encuentra una solución a este problema en la conciencia moral, ya que la misma tiene un contacto con lo absoluto, con el deber. Para Kant, las acciones humanas no están dirigidas solo por la razón. El hombre tiene también inclinaciones, pasiones. El hombre está dividido entre las pasiones y la razón, debido a esa tensión. La buena voluntad se llama deber. Tipo de acciones. Para Kant existen tres tipos de acciones, contrarias al deber, conforme al deber y por deber. Contrarias al deber, son responsables. Por ejemplo, si yo miento, conformes al deber, concuerdan con el deber pero no son realizadas a partir de la razón. Por ejemplo, si yo no miento porque tengo miedo a que me descubran, por deber. Las únicas moralmente válidas, por ejemplo, si yo no miento porque creo que no es correcto. Imperativo categórico. La ley moral es una ley universal. Esto quiere decir que es válida en todo tiempo y lugar. Todos los sujetos relacionales la poseen en la misma forma. Esta ley, que determina la voluntad, es la que Kant llama imperativo categórico, o sea, cualquier proposición que declara una acción
o una inacción, como necesaria. La primera versión del imperativo categórico dice: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Y la última propuesta del imperativo categórico es: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la parte de cualquier otro, siempre con un fin al mismo tiempo y nunca como un medio.